¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Viaje al Pasado. Traigo unas impresionantes fotografías de León, Guanajuato. Acompáñenme a verlas. Suscríbete, comenta, dale like. Arco de la Calzada, León, Guanajuato. No siempre tuvo un león en la cima, aunque hoy lo conocemos coronado por un león monumental. El arco originalmente no tenía un león, no tenía ninguna figura encima. El primer león fue colocado años después de su construcción y luego reemplazado por otro, que es el actual. Fue construido para recibir a un obispo, no como un adorno. El Arco de la Calzada fue erigido en 1883 para conmemorar la visita del obispo Tomás Barón y Morales, el primer obispo de León. No era un arco decorativo, era una entrada triunfal. Un arco triunfal. Ha tenido más de un león en su historia. El primer león fue colocado de cantera. Con el paso del tiempo se decidió sustituirlo con uno más grande, moderno y estilizado, hecho de bronce, obra del escultor Humberto Peraza y Ojeda e instalado en 1958. El arco fue ubicado en una zona estratégica. Está colocado a la entrada sur de la ciudad, marcando el inicio de la antigua Calzada de los Héroes, que era el camino de acceso para quienes llegaban desde Irapuato o la Ciudad de México. Tiene elementos neoclásicos y simbolismo patriótico. El diseño incluye columnas jónicas y un remate triangular típico del neoclasismo, simbolizando poder, orden y civilización. Aunque no es un arco triunfal en el sentido estricto, se le considera un símbolo de orgullo local. El león actual mira hacia el norte con intención, y se dice que fue orientado hacia el norte como símbolo de fuerza y vigilancia de la ciudad, como una metáfora de que el león mira hacia el futuro. De hecho, en sus inicios, la calzada tenía tranvías tiradas por mulas que pasaban justo por debajo del arco de la calzada. Muchos leoneses aún recuerdan cuando la zona era más arbolada con bancas metálicas. Sombra natural. Dicen que el león actual pesa 2 toneladas. El de la fotografía fue el primero, no el actual. Este fue retirado y sustituido por el que tenemos hoy en día. Y esto es el Arco de la Calzada cuando aún no tenía un león coronando. Aquí se ve el Arco de la Calzada sin el león. Un ambiente muy tranquilo, más humano, con bancas largas, árboles frondosos, no se complicaban la vida. Unas bancas alargadas con respaldo y muchos árboles. Ahora hay mucho más dinero y no les llega ni a los tobillos a esas personas. Cabe destacar que seguimos de frente al arco. Esas bancas estarían precisamente donde está ¿serán las primeras casas? ¿O será sobre la calle actual, la que gira ahí alrededor del arco, ya que estamos de frente y no detrás? Y esto ya sería por detrás del Arco de la Calzada.
Fotografía panorámica de León en 1920. Así lucía León, Guanajuato en 1920. Una ciudad que crecía entre torres, templos y recuerdos. En esta panorámica destacan siluetas inconfundibles de la catedral, el Sacrario, Nuestra Señora de los Ángeles y la Torre del Inmaculado, aún en construcción. Pero en el horizonte vigila una presencia milenaria, el Cerro del Gigante con sus 2.884 metros sobre el nivel del mar, la cima más alta del municipio, testigo del paso del tiempo y de miles de historias personales. Algunos fragmentos, testimonios reales. Tengo 72 años, hace 10 estuve en la cima, me falta escalar el tórax en el Guajantón, dicen que es hermoso, comenta Juan Francisco Muñoz Pérez. Vivo cerca del Cerro del Gigante, dice Crescencio Arredondo. Quisiera ver dónde estaba el convento El Calvario. Fui interna con las monjitas, tengo recuerdos muy lindos, comenta Ana Rivera. Y más allá de los ángeles, las 3 Aves Marías. Isma Aguilar. El Cerro del Gigante no solo es el punto más alto del municipio, sino también un símbolo geográfico y espiritual para generaciones de leoneses. Se asocia con leyendas, rutas de senderismo y divisiones topográficas entre el norte y el sur del municipio. El convento El Calvario, mencionado por Ana Rivera, formó parte del antiguo entramado de instituciones religiosas y educativas que marcaron la vida de muchas mujeres en el siglo XX. Hoy la ubicación y memoria sobreviven en quienes lo habitaron. Las torres eclesiásticas eran los puntos de referencia visuales antes de que existiera cualquier tipo de edificio moderno. Eran literalmente rascacielos de la ciudad. Sean bienvenidos a Viaje al Pasado. ¿Sabías que en pleno centro de León había un cine que parecía sacado de una película? En el Portal o Callejuela Padilla, una de las zonas más transitadas de la ciudad, se encontraba el Cine Ideal, inaugurado en 1928. Fue durante décadas un lugar mágico donde los leoneses vivieron la emoción del cine mudo. Las primeras películas sonoras y grandes estrenos de la época dorada del cine mexicano. Pero no todo fue glamour. En 1958 un incendio lo consumió y puso fin a su historia. Desde entonces el Cine Ideal vive solo en la memoria de quienes lo conocieron. Hoy muchos caminan por esa calle sin saber que bajo sus pies hubo butacas, aplausos y sueños proyectados en blanco y negro. Hasta donde se sabe, el incendio del Cine Ideal de León en 1958 no tiene un registro oficial ampliamente difundido que detalle exactamente cómo comenzó el incendio, ya que muchas fuentes locales de la época eran limitadas o no sobrevivieron. Sin embargo, hay versiones orales y reconstrucciones históricas que apuntan a algunas causas de cómo comenzó este incendio del Cine Ideal. Una de ellas es alguna falla eléctrica, que es una de las versiones más aceptadas. Es que el incendio comenzó por un cortocircuito en la cabina de proyección. En aquella época los equipos de cine funcionaban con sistemas eléctricos rudimentarios, y el calor de las lámparas de proyección junto con los materiales inflamables de las películas, que es nitrato de celulosa, representaban un altísimo riesgo de incendio. Podría ser también material inflamable en las películas, ya que las películas que se proyectaban en esos años estaban hechas de nitrato, un material muy inflamable, casi explosivo.
Con una chispa o sobrecalentamiento bastaba para iniciar un fuego incontrolable. Algunos testimonios locales mencionan que el fuego comenzó al final de una función o en la madrugada y que las llamas consumieron el edificio en cuestión de minutos. El incendio no dejó víctimas, pero sí marcó el final definitivo del cine ideal. El puente que cambió la historia de León. En el corazón de la ciudad de León, en Guanajuato, un modesto pero crucial cruce marcó el inicio de una transformación urbana irreversible. Era el puente del Cuecillo, una estructura que durante décadas permitió la conexión entre los barrios más antiguos de la ciudad y las crecientes zonas industriales y comerciales del siglo XIX. Todo cambió en 1888, cuando una devastadora inundación arrasó con buena parte del tejido urbano de León. Las aguas desbordadas del arroyo del Cuecillo no solo se llevaron vidas y viviendas, sino que también evidenciaron la fragilidad de la infraestructura de la ciudad. El antiguo puente, dañado de forma irreparable, fue finalmente dinamitado como parte de una de las decisiones drásticas para reconstruir y modernizar la ciudad. La demolición del puente no fue un simple acto de ingeniería, fue un símbolo de ruptura con el pasado y apertura con una nueva era. En su lugar se construyó un nuevo puente más robusto, con visión a futuro y alineado con los planes de urbanización que transformarían a León en una de las ciudades más dinámicas del Bajío. Este evento marcó el inicio de la modernización leonesa, nuevas vialidades, el crecimiento de colonias industriales y la conexión efectiva entre el centro y sus periferias. Lo que comenzó como una tragedia natural se convirtió en una oportunidad de reinvención urbana. Hoy pocos recuerdan esa historia de este viejo puente, pero sin duda León tal vez no sería una ciudad que es ahora sin su caída. La Plaza Fundadores en los años 30 y 40, una fotografía atribuida originalmente a los años 20, despierta un debate entre los conocedores de la historia urbana de León. Según Edgar Alfonso Morales Rea, la ausencia del Parián, una estructura comercial muy representativa de la época, indica que la imagen no puede ser anterior a los años 30, tardíos o incluso 40. Gustavo Ávila señala que la imagen todavía se ve la antigua puerta lateral del templo de la Tercera Orden, hoy reemplazada por la placa de los fundadores. J.P. Rodríguez y Fernando García coinciden en que los automóviles visibles pertenecen más bien a la década de los 40 que a los años 20. Arturo García señala las casetas de comerciantes afuera del templo, una escena típica de la economía informal de la época. El Jardín Allende, 27 de octubre de 1935. Según el cronista de la ciudad, Luis Alegre, en esa época el Jardín Allende contaba con calles interiores que formaban esquinas con la calle 27 de septiembre y desembocaba en la calle Moctezuma. Aunque hoy nos parezca extraño, era común que los jardines principales tuvieran calles interiores transitables, incluso para vehículos ligeros o carretas. Este jardín no era la excepción. Hasta mediados del siglo XX tenía vialidades internas que conectaban con calles como 27 de septiembre y Moctezuma, lo que hoy sería impensable por su carácter peatonal y turístico. Fue hasta mitad del siglo XX que muchos jardines principales como el Allende
comenzaron a ser cerrados al tránsito vehicular y se consolidaron como espacios exclusivamente peatonales, coincidiendo con un cambio de visión urbanística orientada al turismo, la cultura y el patrimonio. El Jardín Allende, ubicado frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, ocupa el espacio que tradicionalmente fue la plaza principal de la ciudad desde su fundación en el siglo XVI. Como en muchas ciudades virreinales, el trazo urbano seguía las ordenanzas de Felipe II, que establecían una plaza central cuadrada, alrededor de la cual se organizaban el poder civil, ayuntamiento, el religioso, iglesia y económico, un mercado. En épocas coloniales el lugar no se llamaba Jardín Allende, sino simplemente Plaza Principal o Plaza Mayor. El nombre cambió en honor a Ignacio Allende, insurgente nacido en la ciudad, cuya figura cobró mayor protagonismo tras la independencia y sobre todo durante el centenario de 1910, cuando se renombraron muchos espacios públicos. A finales del siglo XIX e inicios del XX el espacio comenzó a arbolarse, a jardinarse, siguiendo la moda de los jardines franceses, impulsada por el porfiriato con bancas de hierro forjado, faroles y andadores. Fue también cuando se añadió un kiosco central, símbolo del orden y la cultura del periodo.